Aleluya, gloria a Dios. Libro del profeta Daniel, capítulo 5 y versículo 5. Dice el libro de Dios de la siguiente manera: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir a magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre, aleluya, gloria a Dios, en el cual mora el Espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz, e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Dice el versículo 12 y último: por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Anteriormente estudié unas lecciones sobre el banquete del rey Belsasar. Ahora, sobre esta porción que he leído, del capítulo 5 y versículo 5 al versículo 12, quiero estudiar algo sobre la reacción del rey Belsasar ante la escritura en la pared. Lo voy a repetir: la reacción del rey Belsasar ante la escritura en la pared. Estando el rey Belsasar y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas, celebrando una fiesta en la ciudad de Babilonia, en el palacio real, en donde tomaban vino en los vasos sagrados de oro y de plata, que solo eran usados para el servicio de culto por los levitas en el templo de Jerusalén, para servir y adorar a Jehová Dios de los ejércitos, el Dios del pueblo de Israel. Gloria al Señor. Pero el rey Belsasar y sus invitados, bebiendo vino en ellos, no solamente hicieron eso, beber vino en los vasos sagrados de oro y de plata, traídos desde el templo de Jerusalén por su padre Nabucodonosor, sino que también adoraron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y fue cuando de repente se alborotaron y se hizo un silencio lleno de temor.
cerca del candelero que iluminaba el salón de banquetes, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía sobre la pared. Algunos han sugerido que este candelero podía ser uno de los que había en el templo que construyó Salomón y que podía haber sido llevado junto con los vasos de oro y de plata. Pero es imposible poderlo averiguar con certeza. Y en todo caso, lo que aquella mano escribió lo hizo en un lugar visible, donde era visto fácilmente por todos. Podemos imaginarnos el cambio que se produjo en aquella sala. Unos momentos antes, todos bebían y reían enloquecidos. Ahora están llenos de temor, porque dice el versículo 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Luego supongo que el rey Belsasar se pudo haber levantado de su silla para ver bien lo que estaba sucediendo y se asustó. Dice el versículo 6, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey Belsasar se aterrorizó tanto que se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Estaba tan asustado que no podía sostenerse de pie. Sus mujeres y sus concubinas, sus príncipes, sus grandes, ven cómo Belsasar, quien tan solo unos momentos antes se levantaba orgulloso ante el Dios del cielo, está ahora muerto de miedo. Y en realidad solo había visto los dedos de una mano de hombre que escribía en la pared. ¿Qué será de Belsasar cuando compadezca delante de Dios, sentado en su trono de juicio del cielo? ¿En dónde va a quedar su orgullo? Pero también me pregunto, ¿en dónde va a quedar el orgullo de todos aquellos que hoy tienen la misma actitud, el mismo pensamiento del rey Belsasar delante de Dios? El escritor a los Hebreos en el capítulo 10 y versículo 31 dijo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora dice el versículo 7, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. El rey Belsasar, al igual que el rey Nabucodonosor, también reunió a los sabios, magos, caldeos y adivinos, prometiéndoles que si lograban interpretar el significado de aquel extraño fenómeno, los recompensaría de manera generosa. El que lo consiguiera sería nombrado el tercer señor del reino. Esto era porque Nabonido era el rey y Belsasar el corregente. Por lo tanto, el puesto más alto que estaba libre era el tercero del reino. También sería vestido de púrpura, algo que le distinguiría como miembro de la nobleza, y llevaría un collar de oro en su cuello, una especie de condecoración por haber presentado un importante servicio al rey. Ahora dice el versículo 8 y el versículo 9. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. Versículo 9. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Pero una vez más, en este libro, los sabios del rey no pudieron leer la escritura.
ni mostrar al rey su interpretación. Esto solo sirvió para que el terror de todos los presentes aumentara. Todos estaban perplejos y llenos de una gran confusión. Ya era hora de que hubieran aprendido acerca de Dios y las cuestiones vitales que le preocupan. No las pueden dar los sabios de este mundo. Se necesita el Espíritu de Dios. Él es el único que las puede revelar de forma fiable. El texto que leí dice que no pudieron leer la Escritura, ni tampoco o mucho menos mostrar la interpretación. Quizás porque no era un idioma que ellos conocieran, o se trataba de la forma de la Escritura. Lo cierto es que fueron incapaces de entender el carácter profético de las palabras escritas en la pared. Esto es lo que el apóstol Pablo dijo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La conmoción que había en aquel salón de banquetes llegó a oídos de la reina. Y dice el versículo 10, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Mucho se ha debatido sobre la identidad de esta mujer, pero lo importante del asunto es que ella había conocido y recordaba bien a Daniel, un hombre que había estado al servicio del rey Nabucodonosor. Lo importante es que a instancias de la reina fue que Daniel se presentó ante el rey Belsasar, y por medio del profeta Daniel, Dios iba a revelar al monarca pagano el mensaje que había de parte de Dios en la escritura en la pared. Fíjese que ya habían pasado casi 70 años desde que Daniel y sus compañeros habían sido llevados cautivos a Babilonia. El profeta Daniel a lo mejor tenía que ser ya un anciano, entre más o menos unos 80 o 85 años de edad. Para ese tiempo, la mayoría ya ni siquiera le conocía. Fue por la recomendación de la reina en que Daniel fue mandado a llamar para presentarlo ante el rey Belsasar. Notemos que la reina lo conocía bien y se lo presenta como un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos. Ella le dijo a Belsasar, en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y por último, dice el versículo 12, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Bendito sea Dios por esos hombres llenos de la gracia del Señor, llenos del Espíritu de Dios. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Por eso Daniel fue presentado delante del rey Belsasar. Si nosotros verdaderamente queremos tener el Espíritu de Dios